Y ya está con nosotros, como se lo habíamos adelantado y prometido a lo largo de este día, Gaspar Torres Palma. Él es jefe del Departamento de Supervisión, Afiliación y Vigencia del IMSS Yucatán. Y nos va a hablar de esto que es la modalidad 40. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Aaron. Pues platíquenos, hay mucho interés de los derechohabientes, de los trabajadores en esto de la modalidad 40. En especial saber cómo puedo aplicar y si es que aplico, ¿no? Porque entiendo que no todos los trabajadores tienen esta posibilidad. Bien, es correcto. De hecho, en las redes sociales se escuchan muchos mitos y bueno, la oportunidad que nos das de hoy venir a platicar sobre las realidades. Te comento que efectivamente los trabajadores pueden acceder a esta modalidad para mejorar su pensión. ¿En qué consiste? Bueno, esta modalidad está hecha para aquellos trabajadores que ya no tienen una relación formal, ya no tienen un trabajo, pero quieren continuarle aportando al IMSS para que sus semanas cotizadas se incrementen y también para poder mejorar su salario, el salario con el que se va a promediar y se va a calcular su pensión. Entonces, lo primero que se requiere para que una persona pueda tener derecho a esta modalidad, pues es evidentemente que haya tenido una relación laboral de al menos un año en los últimos 5 años anteriores a la baja. Si me dan de baja, yo debo mirar hacia atrás los 5 años y si en ese lapso tuve un año cotizado, trabajado con un patrón, entonces sí puedo acceder a este esquema de aseguramiento. Ok, o sea, en 5 años hay que haber estado cotizando al menos un año. Un año, así es. Con el mismo patrón, Con obviamente. cualquier patrón. Okay. En el lapso de 5 años, al menos un año, y que de la baja para adelante no hayan pasado más de 5 años. Si me dieron de baja y ya tiene más de 5 años, ya no la voy a poder aplicar. Sí. Ok, entonces, aclarando, esto tengo que haber ya hecho el proceso de jubilación para solicitarlo. No, esto es para los trabajadores que estaban activos, quedan de baja y todavía quieren seguirle aportando al IMSS para generar el derecho a la pensión o para mejorar esa pensión. Entonces, esto es más que nada un esquema de aseguramiento que nos sirve como una herramienta a los trabajadores para continuar cotizando y generar el derecho a la pensión. De esta manera también lo pueden utilizar para mejorar la pensión a través de un salario superior que el que les hubiera dado un patrón. Un patrón, ¿no? Así es. Ok, si yo estoy en el supuesto de que, no sé, me voy a jubilar en un mes y quiero aplicar esta modalidad 40, ¿puedo hacerlo? ¿Qué beneficios voy a tener? Muy buena pregunta, porque en realidad la modalidad 40 me sirve en cualquier momento de mi vida laboral. Si yo en algún periodo quedé sin trabajo y quiero continuar cotizando, la puedo contratar. Pero si lo hago en los últimos 5 años, antes de la fecha de mi retiro de mi pensión, es donde generalmente le sacan mayor provecho, porque es donde le ponen un salario mayor. Sin embargo, si solo la contrato un mes o un año antes de mi retiro, pues no le voy a encontrar el mismo efecto que si le hubiera yo contratado durante al menos 5 años. Por eso uno de los mitos que hay en las redes es de que tienes que contratar la modalidad 40 5 años. No es una obligación, pero es lo que verdaderamente impacta cuando ya tienes. O sea, eso se va a reflejar en una mayor pensión, aportación mensual. Sí. ¿Cómo funcionan las pensiones? Para calcular una pensión se requiere un número de semanas que tiene que ser al menos 500 y el salario promedio de los últimos 5 años. Si tú has tenido un salario promedio bajo, entonces no te va a beneficiar al momento del cálculo de la pensión. Aquí es donde entra la modalidad 40, porque puedes, al contratarla, poner un salario superior que va a servir como base para el cálculo de la pensión. Y si tú no tuviste oportunidad de tener un patrón formal, también te sirve la modalidad 40 para sumar más semanas.
que son los dos valores que se utilizan al momento de hacer el cálculo de una pensión. El número de semanas y el salario promedio. El que tenías, ¿no? Y si yo tenía uno muy bajo, me voy por la 40 para que yo pueda hacerlo crecer, ¿no? ¿Cuánto es, por decir, lo que un trabajador, si contrata o accede a esta modalidad 40, pues tendría que aportar mensualmente para que pueda haber un beneficio, ¿no? O sea, para que diga, oh, sí me sirvió. Sí me sirvió, muy bien. Mira, la realidad es que la modalidad 40 es un traje a la medida, no es una fórmula general. A cada trabajador le va a funcionar de diferente manera según el número de semanas que tenga y según el salario que haya tenido a lo largo de su historia laboral. Te pongo como ejemplo que hoy contratar la modalidad 40 para una persona con un salario mínimo, más o menos le estaría costando como 900,000 pesos al mes. Al mes. Sí. ¿Qué significa esto? Que le estarían registrando como si estuviera trabajando cada día con un salario mínimo. Pero también podemos irnos al otro extremo, que el tope máximo que permite el instituto es de 25 veces la unidad de medida y actualización, la UMA, que equivale a 2.828.50. Sería el salario más alto que pudiéramos tener. Y esto más o menos le estaría costando como 11,000 pesos al mes a los trabajadores que lo quisieran contratar con ese salario. Entonces son las dos puntas, ¿no? En el medio pues está cualquier salario que tú decidas. Aquí siempre lo que les sugerimos a los trabajadores cuando se acercan a preguntar por esta modalidad es que primero definan cuál es su capacidad de pago mensual, porque es un compromiso que tienes que ir. Y lo vas a hacer de preferencia a largo plazo, a 5 años. 5 años. Puede ser menos, pero a 5 años para que haya un verdadero impacto en el promedio del salario. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener salarios bajos que pudiste haber tenido antes, y si me contratas con un salario alto, cuando yo lo promedie, se va a diluir. Y aquí es donde, mientras más tiempo yo tenga salarios altos, empujo a los salarios chiquitos, y eso me va a servir para mejorar. Para tener una mejor pensión al momento de retirarse. Así es. Aquí hay algunas preguntas. Nos llega una por WhatsApp. Dice, por ejemplo, mi papá tiene 1,800 semanas cotizadas y queremos pagar el topado. ¿Nos conviene? Por supuesto, les conviene porque el número de semanas es muy bueno, es muy alto. Pero en esa situación, ¿qué es lo que les aconsejamos a la gente? A ver, primero define cuál es tu capacidad de pago. Si tú puedes pagar estos 11,200 al mes, excelente, ¿no? Y lo segundo, pues también las características, tu estado de salud, no sé, tu situación familiar, etcétera, porque es un compromiso que vas a tener a largo plazo. ¿Qué es lo que a veces pasa? Que muchas personas ya están en condiciones de tener su pensión, pero prefieren contratar la modalidad 40 por los siguientes 5 años para mejorarla, ¿no? Sin embargo, a veces pierden de vista que por perseguir una pensión un poco más alta, están dejando de ganar el sueldo que la pensión que hubieran tenido ya de por sí. Por eso es un traje a la medida y prácticamente hay que revisar como todos estos factores. A lo que tú puedas cubrir puedas, mensualmente. Hay otras dudas, aquí nos dice Doria Ramírez. Buenas tardes, he cumplido todos los requisitos, ya estoy pagando mi modalidad 40, pero nunca me han dicho el cálculo mensual de pensión que tendría. Ok, lo que pasa es que no, en el proceso de contratar la modalidad 40, no te hacemos un cálculo de la pensión. En este proceso en que tú te acercas al IMSS y contratas este esquema de aseguramiento, solo te vamos a preguntar 2 cosas. Si quieres hacer tu pago de la modalidad 40 de manera retroactiva al día siguiente de la baja, o si lo quieres hacer a partir de hoy, y te voy a preguntar con qué salario. Son las 2 cosas que al momento de contratar, porque este es otro de los mitos. Mucha gente dice, yo fui al seguro, hice un solo pago y al día siguiente ya estaba yo con mi pensión de 20,000, 30,000 pesos, 50,000 pesos. Eso no es así. Pues es posible siempre
que estuvieras en un supuesto de que te dieron de baja, pasaron los 5 años y antes de que se venzan esos 5 años te acercaste al instituto y dijiste, oye, yo tenía el derecho a contratar la modalidad 40. Ya pasaron 4 años y 11 meses. ¿Puedo pagar todo eso en una sola exhibición? Sí, te lo permite la ley. Lo pagas y entonces... Te acredito todo ese periodo, obviamente me lo tienes que pagar con sus actualizaciones y recargos como marca la ley, y en ese momento es como si todo ese periodo lo hubieras estado pagando mes con mes, y sirve para el cálculo de la pensión, suma semanas, mejora tu salario, y bueno, por eso mucha gente luego nos dice, sí pagué y conseguí una pensión, mejorar mi pensión. Suena como un mito, pero es posible. Es de esa forma. Y bajo estas circunstancias. Entonces, a lo que nos preguntan es que el cálculo no lo pueden tener hasta que terminen de hacer. Sí, claro, porque cada semana suman, cada mes suman semanas y cada mes su salario va a ir mejorando. Entonces, aquí lo que nos pregunta Doria sería, pues hay que esperar que termine el plazo que ella quiere pagar para que pueda saber cuánto va a tener. Así es. Cuando usted menciona baja, ¿aplica también a la jubilación? Es decir, si yo me jubilo hoy, ¿puedo ir al IMSS y decir quiero pagar la modalidad 40? No, la modalidad 40 es antes de una pensión, de una jubilación. La baja es la baja que me da el patrón. Cuando yo tengo una relación laboral y el patrón me da de baja, le avisa al IMSS que ya no estoy trabajando con él, en ese momento yo ya estoy en condiciones de acercarme a contratar la modalidad 40. La modalidad 40 va a ser una herramienta antes de la pensión. Si yo ya tengo una pensión, no puedo ir a contratar la modalidad 40. Pero, por ejemplo, si estoy a unos meses, ¿puedo ir a hacer el trámite a unos meses antes de jubilarme? Sí, claro. ¿Puedo seguir pagando 1 año, 2 años? Ese es otro de los mitos también, porque normalmente todos piensan que se van a jubilar o van a pensionarse a los 60, ¿no? Y si yo tengo unos meses para llegar a los 60, pienso, no me va a alcanzar para que la modalidad 40 me beneficie. No necesariamente, yo me puedo pensionar a los 61, a los 62, a los 63, a la edad que yo quiera. Obviamente hay una mejoría. Si yo me voy pensionado a los 60 años, me dan un 75% de lo que correspondería a la pensión. Y si yo me voy a los 60, si me voy a los 65, me dan el 100%. También el esperar, el seguirle cotizando, me va a ayudar. Esa es otra estrategia que muchas personas también usan para mejorar su pensión con la modalidad 40. Pagarla entre los 60 y los 65 para aprovechar esos 5% que va aumentando por cumplir la edad. Por cumplir ese tiempo. Ok, hay otras preguntas, vamos a contestarlas todas, esperemos que sí. Dice Gris Vega, ¿es lo mismo para los del régimen de ley del Seguro Social 1973 que los de 1997? Buena pregunta. Aquí el mito que se mueve mucho es que la modalidad 40 no sirve para la gente que tiene ley 97. Y la realidad es que la modalidad 40 es útil para los dos regímenes. Para la ley 73 me va a ayudar porque me va a mejorar las semanas y también el salario promedio. Pero si yo estoy en la ley 97, cuando yo me quiera pensionar, me van a pedir por parte del IMSS cumplir con el requisito de 1000 semanas. Y si yo no tuve una relación formal, puedo utilizar la modalidad 40 para ir aportando y que me vayan contando esas semanas. Y lo que yo aporto con la modalidad 40 en la ley 97 se va a mi Afore. Y eso que está en mi Afore es lo que va a financiar mi pensión. Entonces, la diferencia es que en la ley 97 no me voy a enfocar en los últimos 5 años. En la ley, los que son ley 97, la modalidad 40 la pueden utilizar toda su vida mientras no tengan una relación laboral. Si yo tengo una relación laboral, es mi patrón el que va a pagar al IMSS y se va a ir a mi Afore. Pero en el momento en el que yo no lo tenga, la uso para seguirle metiendo dinero a mi Afore.
Ok, también aquí nos preguntan, tengo 1000 semanas, me di de alta en modalidad 40 con 600 pesos diarios. ¿Cuánto sería en pesos mensuales? Supongo que quisiera saber cuál sería su pensión, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un cálculo que se realiza, les decía yo, de manera... pues ya al final. ¿No? Sí, al final cuando ya tengamos los datos ciertos de cuántas semanas y el salario que promedió al momento de que ya te vas a retirar. Aquí hay otra muy importante, dice, ¿tiene que ser baja por el patrón o también por separación voluntaria? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que no te tenga dado de alta un patrón. Si el patrón, el término de la relación con el patrón fue por separación voluntaria o por cualquier otro motivo, no tiene una implicación en la contratación de la modalidad 40. El único requisito es que no estés vigente con un patrón para que puedas contratar la modalidad 40. Aquí nos insisten, vuelven a preguntar, dicen, entonces, si me jubilo y mi patrón da de baja, ¿puedo ir a solicitar la modalidad 40 y me serviría pagarla por un año? Bueno, aquí si mi patrón me da de baja, sí puedo ir a contratar la modalidad 40. Si ya me jubilé, es decir, si ya tengo una pensión por parte del IMSS. Sí, quiero suponer que es en el entendido de que no han empezado a cobrar la pensión o a lo mejor no han hecho el trámite o algo mientras así. no hayas hecho el trámite, mientras no tengas una pensión por parte del IMSS, sí puedes contratar la modalidad 40. Y si eres de la ley 73 del viejo régimen, esa modalidad 40 te va a servir para mejorar tu pensión a través de mejorar tu salario promedio. El requisito es estar de baja, contratarla antes de la pensión. Si ya me pensioné y si ya tengo una pensión, ya no puedo hacerlo. O sea, esto tiene que ser antes de que tú vayas y tramites que te le empiecen a dar. Así es. Sí. Y lo recomendable, me dices, 5 años pagarla. O sea, si la pago un año, ¿voy a tener algún beneficio? Es otra pregunta. ¿Sí voy a tener un beneficio? Claro que sí, pero no va a ser el impacto que esperaría por una inversión, ¿no? Si estoy pagando unas mensualidades, no lo sé, de 11,000 pesos y al final del año yo siento que hice una inversión y no voy a ver ese resultado en el monto de mi pensión, pues es que fue demasiado corto el tiempo. Tendría yo que pagar más para que, como les comentaba, los salarios altos vayan empujando a los salarios bajitos, se queden fuera de esos 5 años y el cálculo sea beneficioso para la pensión, ¿no? Y que valga la pena. Para que valga la pena. Pero si lo hago un año y me iban a dar una pensión menor y aumentó, es ganancia. Siempre va a servir, siempre va a tener un beneficio. ¿Dónde y cómo se solicita? Porque pues igual hay muchas personas que de repente en redes, como se dice, ¿no? Dicen, conmigo la tramitas o te piden una lana, o sea. Así es. Bien, esta modalidad se puede contratar completamente en línea. Lo pueden ustedes buscar en internet, en cualquier buscador. Google, le ponemos modalidad 40 IMSS, nos debe de llevar al portal oficial del IMSS. Uh-huh. Allá nos van a pedir ciertos datos, nuestro CURP, el número de seguro social, una cuenta de correo personal que se va a vincular a esa CURP y el sistema va a hacer las validaciones. Nos va a decir si por todo nuestro historial tenemos derecho a contratarla. Y si es así, nos va a preguntar si lo quiero contratar retroactivo al día de la baja o si lo quiero al día de hoy. En el caso de internet va a tener que ser al día de hoy, ¿no? Y me pregunta el salario. El salario me pone, no puede ser menor al último que tenías y tampoco puedes pasarte de 25 veces la UMA. Todo esto lo completo en el formulario de internet y al finalizar la contratación me genera mi línea de pago para ir al banco y realizar directo. Aquí no hay un intermediario, eres tú con el instituto a través del portal. Y no hay que ir necesariamente al IMSS. No hay que acudir. Si en este momento hubiera alguna inconsistencia en tus datos, el sistema también te lo dice y te indica que ahora sí tienes que ir al IMSS porque encontró alguna inconsistencia.
Y luego cada mes hay que ingresar al portal y descargar mi línea de pago. Generalmente se descarga entre los días 10 y antes del 17. Se paga y en el mismo portal me va llevando el control de los meses y me marca los que ya fueron pagados. Yo el plazo lo pongo al contratarlo, o puede ser, yo digo, ya pasaron 2 años, aquí está, aquí quiero llegar. O antes de, tengo que decir, voy a hacer 2, 3. Buena pregunta, porque no me pregunta un plazo, sino que cada mes yo ingreso y descargo mi línea. Si yo determino que ya hasta hoy llegué, simplemente no voy a pagar el mes. Y el sistema me va a marcar que quedé de baja con la modalidad 40. Estando ya de baja con la modalidad 40, ya puedo entonces presentarme a pedir mi pensión. Okay. Pero mientras yo cada mes entre y pague, esto puede sigue generando. Seguirse pues acumulando. Le agradezco mucho de verdad, y la verdad es que nos faltaría mucho más tiempo, pero falta Luis Alberto Nomirana que entre con toda la previsión del clima. Pero acá hay una más, dice, tengo media pensión y tengo 900 semanas y no trabajo. ¿Qué procede para mi jubilación? Bueno, no sé a qué se refiere con media pensión concretamente, pero si no trabaja, lo que tendría que ocurrir es validar si se encuentra en el supuesto que decíamos de tener 1 año en los 5 años anteriores a la baja y de que no hayan pasado 5 años después de la baja para contratar esta modalidad. Okay. Entonces, muy importante, conclusiones, modalidad 40, hay que estar de baja, ya sea voluntaria o por el patrón. Si usted está a punto de jubilarse, pues hay que ahí, lo más recomendable es que sea 5 años antes, que empiece usted a hacer las aportaciones a modalidad 40, o si ya se va a jubilar, pues no hacer el trámite para cobrar la pensión y pues contratar la modalidad 40. Es correcto. Okay, pues le agradezco mucho de verdad por habernos compartido esto que poco se sabe o que se desconoce, o que hay mucha información que circula, ¿no? Entonces eso nos confunde. Él es Gaspar Torres Palma, jefe del Departamento de Supervisión, Afiliación y Vigencia del IMSS Yucatán, y seguramente vamos a armar otra con usted porque esto da para muchísimo más. Les agradecemos el espacio, muchas gracias. Consigna Yucatán. La voz de la ciudadanía.